Hola amigos, bienvenidos a la sinopsis del curso Primavera Risk Analysis. Mi nombre es José Gregorio Guevara y junto con Bernardo García de BOG Consultores vamos a presentarles este nuevo curso que tenemos a disposición en modalidad completamente a distancia, con un sistema donde puedes comenzar cuando guste y avanzar a tu ritmo. El acceso a la plataforma es de por vida y vas a entrar a través de nuestra plataforma privada con clave y vas a tener acceso a una sección con bibliografía electrónica descargable, así como las clases clasificadas por módulo que van de la parte básica hasta la parte avanzada. Les presento a Primavera Risk Analysis, que es uno de los productos de la gente de Oracle y corresponde a un software que nos permite hacer el control de los riesgos tanto cuantitativos como cualitativos de un proyecto. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un proyecto cargado donde hemos claramente definido los niveles del EDT, de la estructura de desglose de trabajo, y muy parecido a programas como Project y Primavera nos permite establecer algunas columnas. Estas por defecto demuestra el ID de cada actividad, la descripción, la duración, el comienzo y el fin. Tenemos también esta ventana de detalle en la parte inferior. Y la ventaja es que tenemos herramientas apropiadas, ya sea para cargar un proyecto directamente de cero o también para importar, por ejemplo, proyectos desde Primavera, directamente desde la base de datos de Primavera. Puede ser un archivo de Kier o también de Microsoft Project. Podemos abrir un archivo de Project, también podemos abrirlo desde el Project Server. Si tenemos todo el acceso al SQL Server donde está grabado, en este caso, los proyectos. Y otras marcas como Deltek y Cefac. De hecho, las más utilizadas quizás son Primavera, Oracle Primavera PC y Microsoft Project, desde la versión 2000 hasta la versión 2019. También podemos exportar proyectos que se hayan creado dentro de RIS a otras plataformas de estos programas. Fíjense, aquí tenemos entonces, como les comentaba, un proyecto abierto. La interfaz está en inglés, pero sin embargo es muy intuitiva y muy fácil de manejar. Aquí tenemos entonces las relaciones de las actividades. Tenemos todos los tipos de relaciones: fin comienzo, comienzo comienzo y fin a fin. De hecho, si nos colocamos en cualquiera de las actividades, vamos a ver que en nuestra pestaña de detalle vamos a poder ver las relaciones entre las actividades. Si nos vamos entonces, fíjense que tenemos dos secciones: una sección con las plantillas, que es lo que podemos ver, por ejemplo, chequear la importación, el GAN y la hoja, un GAN y gráfico, los riesgos de salida, riesgos de entrada, y el Primavera GAN, que sería esta, la que tenemos por defecto. Más abajo tenemos entonces el detalle de las tareas, donde tenemos varias pestañas. Esta ventana también se puede ajustar. Vamos a subirlo un poco para que se vea mejor. Aquí tenemos entonces datos generales del proyecto, de la actividad, en este caso específicamente. Podemos ver el calendario, el tipo de actividad, que tenemos varias. Tenemos, por ejemplo, hitos de comienzo y fin, monitor, hammock, y las normales, que son las actividades normales. Tenemos la sección para las duraciones, tenemos el porcentaje para informar avance. También tenemos la información con respecto a la fecha bastante completa. Tenemos en este caso también los links, por ejemplo, de las actividades predecesoras y sucesoras. Fíjense que tenemos entonces el tipo de relación fin a fin, fin, comienzo, comienzo y fin a fin. También tenemos, por ejemplo, los recursos que se están aplicados a las actividades. Fíjense que también tenemos la opción de cargar recursos y costos fijos a nuestro proyecto. También tenemos la sección de riesgo, campos definidos por el usuario, y si la actividad fue suspendida o ya está en informe de resumen. Y lo más importante es que tenemos las herramientas completas para nuestra análisis de riesgo. Por ejemplo, tenemos un menú contextual donde tenemos riesgo y podemos hacer un análisis, por ejemplo, completo del análisis del proyecto. Y fíjense que él hace las interacciones y puede mostrarme entonces informes completos de los riesgos dependiendo del modelo que ya hemos aplicado. Y en la parte superior en riesgo, por ejemplo, tenemos las opciones de registrar riesgo. Aquí nosotros podemos registrar, por ejemplo, los riesgos cualitativos del proyecto, que pueden ser riesgos, que pueden ser una amenaza o una oportunidad, las probabilidades, por ejemplo, de que suceda uno de esos riesgos, que pueden ser en base a la programación, al costo, el desempeño. ¿Ok? ¿Cuáles son, en este caso, los datos para la mitigación y la post-mitigación? También tenemos, en este caso, en base a los riesgos cuantitativos, cómo relacionar estos riesgos cualitativos y darle números relacionándolos, en este caso, con las tareas. También tenemos la sección en plan. Tenemos, por ejemplo,
Tenemos los recursos, tenemos la hoja de recursos, y esos recursos podemos también definirle el riesgo a los costos de los recursos. Fíjense, por ejemplo, en este caso este recurso me muestra en la parte inferior que este es un recurso que cuesta $1, pero sin embargo tiene una distribución en cuanto a la distribución de costo en base de triángulo, pero que puede ser uniforme, normal, beta pair, un beta pair modificado, general, Trigen, log normal, cumulativo, discreto y en Haze. Por ejemplo, podemos utilizar un beta pair modificado. Esta sería entonces la opción de riesgo, y podemos establecer cuál sería el mínimo del costo, el costo esperado y el máximo costo que tenemos entonces, y así para cada uno de los recursos. Si un recurso tiene ya riesgo definido en sus costos y queremos asignárselos, por ejemplo, a las actividades, en las actividades, por ejemplo, esta actividad, nos vamos a la pestaña de riesgo e incertidumbre, nos vamos a ON y podemos establecer entonces también un riesgo de duración para las actividades. Fíjense, esta actividad tiene una duración de 16 días, podemos establecer que sea un mínimo de 12 días, el esperado que es 16 días y hasta un máximo de 12 días, con también una distribución que podemos escoger, por ejemplo, normal o beta pair, y podemos establecer los valores entonces en lo que se van a mover esos riesgos. También tenemos la incertidumbre en cuanto a recursos. Si los marcamos, entonces podemos establecer cuál va a ser el tipo del modelo de riesgo del costo de ese recurso aplicado a la actividad dentro del proyecto. Aquí tenemos también las opciones, y también tenemos, como le dije un momento, entonces directamente podemos establecer riesgos a la duración, riesgos al costo de los recursos, ¿ok? Y aquí podemos ver estas informaciones como el riesgo, pero también, entonces, como les comentaba, podemos ver el riesgo del recurso. El recurso tiene que estar marcado, en este caso un recurso que es mano de obra llamado Kill Power King, y de esa manera podemos ir configurando toda la herramienta. El riesgo también tenemos la opción de colocar algunos riesgos rápidos de duración, como por ejemplo con el Duration Quick Risk, que me permite establecer, por ejemplo, a todas las actividades un riesgo, por ejemplo, con una distribución en forma de triángulo, con un mínimo de duración original de un 75%, el 100% de la duración esperada y hasta un 125% sobre la duración esperada. Y así lo aplicamos directamente a todas las actividades, y todas las actividades ya tendrían entonces su riesgo de duración incorporado. Fíjense que ya tendría entonces cada actividad ya tendría su riesgo de duración. También entonces en riesgo tenemos la posibilidad de también colocar en base a plantilla de riesgo rápido. También tenemos una forma de calcular o cargar los riesgos rápidos de los recursos, y también tenemos la opción de hacer un modelado en este caso de clima, que sería Weighted Modeling, y otras herramientas como por ejemplo factores de riesgo, risk factor, correlaciones, ¿ok? La configuración de sensibilidad a las tareas, los percentiles de riesgo, exportar ese riesgo, importar riesgo, y podemos en este caso correr el análisis de riesgos después de calcular todos esos elementos, cargar esos elementos para que entonces me corra por ejemplo, podemos hacer un análisis de cómo están cargadas las actividades en todo el proyecto a través de correr entonces en este caso un análisis previo para ver si cumple con todas las condiciones, para que él pueda mostrarme posteriormente un análisis correcto de los riesgos encontrados. Entre otras cosas, me muestra un informe de cómo están cargados los links, que no necesitan ningún tipo de lag o demora, de tal manera que estas actividades con demoras no serían parte en este caso del análisis de los riesgos. Y si queremos correr riesgos, simplemente aquí tenemos la primera opción, que es una de las principales, Run Risk Analysis. Me muestra cuántas interacciones va a hacer, qué tipo de distribución se está usando. Por ejemplo, podemos usar un gráfico de tornado y hacer el análisis completo, y él le mostraría ahora sí, dependiendo de las opciones que yo escoja. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos entonces un análisis de sensibilidad del cronograma para todo el plan, con diferentes elementos: duración, costo, por ejemplo un análisis de sensibilidad al costo, o en este caso de las duraciones, o de las tareas críticas, o de duración y sensibilidad de las duraciones. Entonces, todos estos elementos se van desarrollando durante el curso y cómo se interpretan en cada uno de estos informes. También tenemos algunos tipos de reporte, como por ejemplo yo puedo correr el cronograma previamente antes de hacer el análisis, y él me mostraría un informe mostrando cómo está definido toda esa relación y la configuración del EDT, y si es propicio en este caso para presentar un buen informe de riesgo.
Fíjense que tenemos la opción de agregar nuevas columnas en formato. Tenemos entonces todas las columnas disponibles en la base de datos de Primavera Risk Analysis, que son campos de costo. También tenemos de fecha, de duración general, de recursos, de riesgo de entrada, de riesgo de salida y campos definidos por el usuario. También tenemos la característica de que tenemos dos grid o dos cuadrículas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y podemos agregar columnas en las dos secciones. También podemos configurar nuestros calendarios, establecer cuáles van a ser los calendarios para recursos, para todo el proyecto o para actividades en particular. Igualmente tenemos entonces una hoja dedicada a todo lo que tiene que ver con el recurso. También podemos establecer lo que sería nuestra estructura de desglose de riesgo. Si nos vamos en este caso a riesgo, fíjense que podemos construir lo que sería la estructura de desglose de trabajo. Si nos vamos a registro y nos vamos entonces a editar, y aquí tenemos entonces Risk Breakdown Structure, que sería esa estructura de desglose de riesgo, y podemos establecer cómo se van a controlar los riesgos. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de riesgos en la parte política, organizacional, comercial, medio ambiente y técnico, y podemos agregar diferentes elementos. Si queremos agregar, por ejemplo, un riesgo, entonces esa estructura es la que vamos a utilizar para poder llevar, aparte del EDT o WBS, ahora tenemos el RBS, que es la estructura de desglose de riesgo, aparte de la estructura de desglose de trabajo. Y así tenemos una serie de conceptos nuevos propios de estos programas que nos permiten de alguna forma llevar el control de los riesgos de un proyecto. Como les comentaba, podemos importar esos proyectos ya listos desde Primavera o desde Project. Y tenemos otras opciones, como por ejemplo podemos insertar elementos, por ejemplo caja de texto, imágenes, hojas, vistas. Podemos entonces configurar lo que es la carta de Gantt, las barras, customizar las barras de las tareas. Podemos, en cuanto al plan, también organizar los diferentes niveles del EDT. Podemos nivelar recursos, grabar escenarios, podemos actualizar los avances directamente acá usando una línea base. Podemos crear nuestras propias líneas base. También tenemos diferentes utilidades utilidades del plan. También tenemos, por ejemplo, otras herramientas como correlación, porcentaje de las demoras en ese análisis rápido de riesgo, y herramientas como por ejemplo los reportes que puedes sacar, que pueden ser formatos de tornado, de gráfico de tornada, o de dispersión, o flujo de caja probabilístico. Por ejemplo, este sería un ejemplo de un flujo de caja probabilístico, pero en este caso cargando las opciones correspondientes, de tal manera que me puede dar la información con curvas tardías y tempranas. Y bueno, toda esta información él la arroja, y que son también al mismo tiempo, esta información nosotros la podemos guardar. Fíjense que tenemos menú para poder imprimir, editar, copiar, por ejemplo, portapapeles, cambiar el formato, las vistas, y de tal manera que podamos en el curso ir desarrollando cada uno de estos puntos en cada una de las clases que van a ir acompañadas de ejercicios prácticos. Bueno, entonces le esperamos entonces en el curso de gestión de riesgos con Primavera Risk Analysis. Como les comentaba, el cual está disponible en español, completamente a distancia, y en la descripción del video puede ver más información de nuestros contactos.